Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Ismael? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar de. Ayer lo anunciamos, por lo menos en mi Facebook lo puse, de que íbamos a hablar del tema de las inversiones o de las ofertas que hay para invertir en diferentes empresas, por lo menos en el Uruguay. Vamos a hablar en la chiquita, después capaz que podemos ampliar. Y a raíz de ese anuncio, algunos compañeros y compañeras y personas me escribieron, entonces quiero empezar por ahí, Ujú, porque es muy difícil. Inclusive cuando yo hablé la primera vez de conexión ganadera, vos después ujú. por interno me dijiste que te habías quedado con ganas de decir algunas cosas respecto a algunas cosas que yo había dicho. Entonces, Sí, creo que este sí. tema es un tema que se debate poco y que tiene muchas puntas. Ujú, Por ejemplo, yo había dicho que la mayoría de las personas que fueron estafadas fueron personas pobres, que eran trabajadores, y de alguna forma me puse como, parecía como que tenía cierta empatía hacia ellos. ujú, Mucha gente en el Facebook me señala y me nombra inclusive gente que fue estafada que no precisamente vendrían a ser personas pobres, ¿no? ujú, Ahora, la primera aclaración que quiero hacer es que es verdad, creo que me extralimité con el término pobre. Es un término que no es correcto. Lo que yo me interesa señalar es que la mayoría de las personas que están invirtiendo en estos esquemas que ahora vamos a desarrollar no son personas pertenecientes a la burguesía y a la oligarquía y son grandes empresarios. Muchos de ahí ellos está. son trabajadores explotados y es un nuevo esquema de saqueo del capital del trabajo. Es un esquema más. Vos sabemos que tenés plata guardada y te la vamos a robar. Básicamente esa era mi intención y hoy, después de alguna investigación que me animé a hacer, puedo decir que es absolutamente así. Es un esquema donde hay los nuevos inversores a los cuales se les ofrece este tipo de negocios son básicamente personas o que heredaron una parte de una casa o que tienen algún ahorro por herencia, o son personas que directamente trabajan y parte de ese trabajo lo guardan con el fin de invertir o de ganar más dinero, porque así lo indican el promedio de los montos de la gente que fue estafada. En el caso y ya para empezar quiero mostrarte algunas plaquitas de lo que preparé para hablar de esto, sobre cómo funciona ese esquema. Por ejemplo, eh, dame un minutito. Tengo acá, hice un recuento de lo que fueron las últimas estafas del sector de inversor ganadero, que nos hemos detenido básicamente en ¿cómo es? En conexión ganadera, pero conexión ganadera no es el único esquema que hay no fue la única empresa que estafó gente, ¿no? Hubo varias más. Por ejemplo, Ujú. acá, ahí se ve, vos ves bien ahí. No, está un poco lenta la conexión, dame un segundo. A ver, capaz que ahí estoy compartiendo la pantalla completa. Bueno, cada que ves como estoy navegando por la computadora, capaz que llega más tarde. Este, Sí, exacto, o sea, ya lo que veo es la imagen de las cosas congeladas, pero tranquilo, dale, si vos lo ves, sí, vamos con esto y yo en algún momento lo voy a ver. yo lo veo. Bien, acá lo que tenemos son de las tres empresas que estaban recaudando inversiones para el sector ganadero. Ujú, Conexión Ganadera no fue la única que quebró. También está el grupo Larrarte y República Ganadera, que a veces se nos entrebraban los nombres entre República Ganadera y Conexión Ganadera, ¿no? Lo que está claro es que, no sé por qué me queda esta cosa de pantalla acá, pero bueno, no importa. Ahí se va a ver mejor. Ahí.
Ta. Por ejemplo, Conexión Ganadera, que es la de la vaquita con la flor en la boca, es el logo este, que aparte el eslogan es invertir en el negocio más seguro de la historia. Fantástico, ¿no? Eh, Fue la que dejó adentro a la gente con 250 millones de dólares, con un monto total de 4.200 inversores. Pero República Ganadera quebró con 60 millones de dólares, dejando adentro a 1.500 personas y el grupo Larrarte fueron 20 millones de dólares y son 1.000 personas. Estamos hablando en total de 330 millones de dólares y 6.700 personas. De todos estos, el promedio era entre 8.000 y 10.000 dólares. Además, esta estafa trajo por consiguiente otros problemas como que el frigorífico Casablanca de 500 trabajadores se quedara solo con 80, o sea, mandó 420 trabajadores el seguro de paro, porque era un frigorífico que trabajaba básicamente con las vacas de Conexión Ganadera y el principal acreedor de este frigorífico además era Vaso, el dueño de Conexión Ganadera. Bueno, esto también, entonces, esta estafa trajo que estos 420 trabajadores perdieran el trabajo. Desde el 2020 a la fecha hubo o estafas o personas que invirtieron y no lograron ninguna rentabilidad. O sea, vos ponías 10 pesos y te devolvían 10 pesos, o personas que demoraban en cobrar la inversión que habían puesto más de la cuenta. Decían que al año le iban a pagar y no le pagaban nada. Eso pasó en los fondos inmobiliarios, en las criptomonedas que eran vendidos por accionistas uruguayos, en el fondo de la inversión en startups de la Cámara de Comercio Uruguayo Americana, que es una entidad uruguaya que se dedica a hacer negocios binacionales, y la energía renovable. O sea, todo el tema de los molinos, y etcétera, etcétera. Este, esto lo voy a dejar para el final. Entonces, otra aclaración. En Internet hay un montón de placas que son falsas respecto a inversiones en ANCAP, en UTE, en Conaprole. Ahora, todas esta publicidad engañosa está basada en algo que es real, que es que Conaprole vende deuda, pide préstamos a la gente para después pagar un interés. Y, o sea, existe la posibilidad de invertir en Conaprole. Después hay como estafas asociadas a algo que ya existe. No así en ANCAP, pero sí en varias empresas uruguayas. Tengo una lista larga por ahí. Estamos de la Coca-Cola, en fin, hay muchas empresas que uno puede invertir. En el caso de Sí, hay algunas Conaprole, que, por ejemplo, la Coca-Cola es un clásico, o sea, no es es desde siempre, ¿no? en el caso de Conaprole, lo que me llamó la atención es que en la última emisión de estos bonos, que en verdad el esquema es vos le prestás plata y ellos te pagan un interés por la plata que vos le prestás a un plazo fijo, ¿no? Si lo comparamos con el plazo fijo que paga el Banco República Es- en dólares, el Banco República paga el 4,6 y el último bono de Conaprole pagaba el 4,1. O sea, no había prácticamente ninguna diferencia entre invertir en Conaprole y hacer un plazo fijo en el Banco República. Digo esto porque creo que muchas veces la gente ni siquiera se la cuenta, sino que hay un sentimiento de pertenecer a ese mundo de las finanzas. eh, Hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión que se explota, o sea, este robo no se da porque sí, se da por, de alguna forma, querer participar en un mundo que no nos pertenece, es decir, bueno, yo ahora soy inversor de grandes empresas, invertir en los negocios de los patrones, si lo tengo que esquematizar es un poco eso, y es una forma nueva que encontró el sistema de saquear esos fondos mediante el engaño, en este caso, no necesariamente.
de la publicidad engañosa que no conduce a nada, que hay un hacker, no, no, sino de los propios esquemas legales, entre comillas, que como ya vimos son tres empresas del sector ganadero, empresas de las energías renovables, bueno, y todas las demás que están en este formato, que la mayoría no da ganancias, la mayoría tienen problemas para pagar y en algunos casos, como los primeros que vimos, voy a dejar de compartir, directamente le robaron la plata a la gente, que ya sería como un tema más, un poco más avanzado, ¿no? Directamente no es que les costó cobrar, sino que le robaron la plata. Entonces, creo que mediante esta cultura especulativa se genera una estafa que es parecida a la gente que le compra cursos a unos tipos para tener plata fácil y el único que hace plata es el tipo que te vende el curso. Esto no deja de ser para mí distinto en el sentido de que con la promesa de hacer plata sin trabajar, eh, pones dinero en un lugar donde inexorablemente es usado sin que te sirva ningún beneficio de habérselo prestado a esa empresa o directamente te es expoliado, ¿no? Ese era básicamente el esquema que quería compartir contigo. Ujú. Yo lo que pienso sobre esto, de cosas que estuve investigando yo, es, a mí lo que me parece interesante es que de repente, por el tipo de monto que vos describís, ¿no? 8.000, $10.000, es cierto lo que decís, ¿no? O sea, parece ser como un pequeño ahorro, producto de vaya uno a saber qué, pero es como un pequeño ahorro en relación a lo que es por ejemplo, yo que sé, un gran empresario o un empresario medio. Entonces, esa gente antes no participaba del mercado bursátil, ¿no? O sea, de comprar acciones, no participaba. Lo que hacía era aprovechar esto que vos decís porque la cuenta es clarita, ¿no? El plazo fijo, perdón, el que vos describiste de 4,6 es en dólares, Sí, en la República. sí. Está. Por ejemplo, el plazo fijo en pesos uruguayos es más o menos lo mismo o incluso un poco más, porque lo que hace el banco de alguna manera con la tasa de interés es protegerte de la inflación, ¿no? Entonces lo que hace es eso, en unidades indexadas, por ejemplo, el interés es muy poco, pero la unidad indexada te protege de la inflación. O sea que tu dinero no vale menos, ellos te actualizan, esa es la función. Habitualmente lo que hacía la gente entonces era ponerla en el banco. Ahora, en el último tiempo aparece esto, ¿no? Que de repente es este furor, que es bueno, vamos a invertir en acciones que claramente, como vos decís, no vale la pena si uno se pone a ver el número frío. Lo que quiere decir que es una acción irracional y que la gente que invierte no se informa mucho. Y ahí hay una clave interesante. Porque en verdad, justamente, para vos poder invertir en la bolsa, tenés que tener mucha información. Porque vos me decías, por ejemplo, Conapro le paga el 4,1. Me estás hablando probablemente de los dividendos que te deje, o sea, el margen que te deje cuando vos compras la acción. Sí, vos compras le das plata y al año te dan Y ellos te dan la el plata margen más del el 4. 4,1 interés. Ahí va, bien. Eso se le llama margen en el caso de una acción. Habitualmente, los márgenes de las empresas son muy pocos. Cuando uno compra una acción, ¿dónde está el negocio? En que la acción suba de precio. En que hoy, por ejemplo, la acción de Conaprole, supongamos, sale 100 pesos Me y dejás mañana sale... una acotación ahí. Sí, Conaprole no vende acciones porque no cotiza en bolsa. El esquema de Conaprole es directamente pedirte plata prestada. es Se la llama, deuda. te vende un bono que es ¿no? Te debe, o sea, vos le prestás plata Mm, y ella te lo paga con interés. Ese es el esquema de negocio. No bien. cotiza, ni siquiera cotiza en la bolsa de valores porque las cooperativas están impedidas de hacerlo. Exacto. Bien, pero el Ah, mecanismo de la bolsa de valores de alguna manera es eso. Cuando una empresa pone una acción a la venta, lo que te está diciendo es, dame plata que yo la voy a invertir. O exacto. sea, de alguna manera como que la lógica es la misma. Está bien lo que vos decís, que es que Conaprole no cotiza en bolsa y lo que hace es venderte la deuda. ¿Qué es lo que hace un país? Uruguay, por ejemplo, vende su deuda. Estados Unidos vende su deuda. Todos los países venden su deuda. De la misma forma que lo hace Conaprole. Ahora, ¿a qué iba yo con esto? Justamente la clave de esto es que
En donde vos ganás con esto es en el valor de la acción. O sea que vos comprás hoy a 100 y, por ejemplo, el año que viene vale 200 la acción, vamos a ponerle por caso. Eso ha hecho que eso es lo que hace que la gente muchas veces se meta en el mercado de acciones. Lo que hace es estudiar, ¿no? Estudiar mucho, estudiar, aprender, estar en el... Sacrifica dinero para aprender y para ver cómo funciona el mercado. Eso lo puede hacer una persona con mucho dinero, con mucho más que $10.000. Una persona que tiene $10.000 no tiene mucho margen para aprender, por decirlo así. Entonces, ¿el problema cuál es? O sea, ¿cómo es que de repente toda esta gente que antes no estaba en el mercado de las acciones, de repente entra en el mercado de las acciones con tan poca información? Que ese es uno de los temas. Tan poca información. O sea, esto que vos decís es muy claro, ¿no? ¿Por qué comprar la deuda de Conaprol y cuando un plazo fijo me resulta mejor? ¿Por qué incluso, por ejemplo, intentar comprar una acción de Conexión Ganadera que te ofrecía un 10 cuando vos claramente ves que es un riesgo y decís, a lo mejor la meto en el banco y la tengo segura ahí, $10.000, porque a lo mejor es tu ahorro de la vida, ¿no? ¿Por qué es que de repente aparece este impulso? Bien, porque de un tiempo a esta parte, tal vez de 10 años a esta parte, el volumen general de acciones ha ido creciendo, es decir, las empresas colocan cada vez más acciones y el asunto es que de repente aparece más gente que empieza a comprar acciones. Entonces eso lo que hace es que en general el valor de las acciones suba. ¿Y cuál es el problema con eso? Que lo que sube es el valor de la acción, pero no necesariamente el valor de la empresa o la riqueza que produce la empresa. Entonces, el problema es que vos tenés desde hace 10, 12 años un grupo de especuladores que tiene dinero para comprar acciones y para hacer subir no solamente el precio de una acción, sino el monto general del valor de esas acciones. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Elon Musk es la persona más rica del mundo. Bien, supuestamente tiene más de 200 millones de dólares, más de 200.000 millones de dólares. En verdad tiene menos de 36.000. ¿Pero por qué dice que tiene 200.000? Porque en verdad ese es el valor de las acciones de Tesla, por ejemplo, o de SpaceX. Entonces, en verdad ese dinero no lo tiene. Y de hecho, por lo que valen esas empresas es porque mucha gente está comprando las acciones, no Exacto, porque la empresa produzca exacto. por 200. Exacto. Mira, me ¿Se dejas un entiende? caso, dejate meterte Sí, ahí un caso uruguayo de que te sí, hablaba de las energías renovables. Ahí el eso. problema que tuvo las empresas de la energía renovable para pagarle a la gente que demoró en darle la guita, era que había mucha gente invirtiendo en un negocio que tenía un tope. O sea, la empresa valía X y había mucha gente invirtiendo. Entonces la acción creció, tal cual lo que vos estás describiendo, creció un montón, pero la vaca seguía dando la misma cantidad de leche, ¿no? Entonces Exacto, era falso el esquema. Alguien se estaba llevando el remanente y después esa gente había que pagarle. claro. Y la Bueno, empresa no vos, producía lo necesario como para hacerlo. ahí lo que estás describiendo es el colapso. No, Eso que estás describiendo es exactamente el colapso, ¿tá? Que es cuando de repente la empresa dice, por ejemplo, y ha pasado muchas veces, dice, no puedo pagar los retornos o no puedo pagar los dividendos que prometí. Entonces lo que tengo que hacer es o bien suspender la entrega de dividendos que yo dije que iba a repartir, entonces en vez de repartirlos este año, digo que los voy a repartir el año que viene, o si no, tengo que declararme en quiebra, ¿tá? Porque no puedo pagar ese dinero. Ahora, si yo retraso el reparto de dividendos o me declaro, declararse en quiebra es lo peor porque directamente dejas a la gente sin dinero. Cuando vos lo posponés, en verdad lo que estás haciendo es lesionar tu credibilidad, lo que quiere decir que tus acciones van a bajar dramáticamente. Y eso también quiere decir que van a comprar menos tus acciones, pero a su vez va a haber gente que las va a empezar a vender. Entonces, en verdad es un colapso en tiempo real, es una bola de nieve que es al revés de la bola de nieve. La bola de nieve, a medida que va rodando, va creciendo, esto a medida que va rodando va decreciendo, hasta que de repente no hay nada. ¿Y por qué es? Porque la clave de la especulación justamente es que no hay nada detrás. Es decir,
Lo único que levanta el precio de una acción, por ejemplo, para que luego una empresa pueda otorgar un dividendo, es que la gente empieza a comprar. Entonces, como la gente va comprando, vamos a suponer, si yo salgo a la calle y todo el mundo, veo que todo el mundo va a un almacén a comprar panchos, en algún momento voy a decir, che, voy a tener que ir a comprar un pancho a ver qué pasa. Entonces, en el mercado pasa lo mismo. Todo el mundo empieza a comprar acciones de esto. Por ejemplo, no sé, de una empresa de energía renovable. Entonces los inversores dicen, Se te congeló. Chon, chon, chon. producción real. Todo es una bola de especulación. Ese es el gran problema. Estuviste un ratito congelado ahí, como 30 segundos. Los últimos 30 segundos no se te escuchó. No te escuché Está realmente. perfecto. Lo que decía para resumir, es que el problema justamente es que ese valor es artificial, no se conecta con la economía real, no se conecta con la producción real y está destinado al Bien, fracaso. No bien. hay una forma en la que, por ejemplo, una empresa que llega a crecer tanto de forma especulativa, de repente pueda responder a eso. Es un esquema Ponzi. Bien, Es un bien, bien. esquema Ponzi Y que ahí, va y a ahí, reventar en cualquier momento. y ahí creo que podemos responder esa cuestión que la tiramos al pasar los dos, que es, ¿por qué se da que tanta gente que es laburante, más allá sí deben haber algún empresario mezclado que marchó, es como cuando uno de los barcos esos que pescan y entre el Sí, atún aparece un pulpo? Sí, obviamente, alguno habrá caído. Ahora, sabemos que no hay ganaderos en esto, no hay oligarcas, no hay grandes empresarios. Hay gente que te puede caer bien o no el perfil, porque también es cierto que mucha gente en Facebook decía, vas a defender a estos locos que se piensan que son ricos y son no. La verdad que uno no es que me caigan simpáticos, o sea, estamos haciendo un análisis más allá de las simpatías, ¿no? De los ujú, perfiles. claro. No, me decía, O sea, me decía, no, no tengo amigos, yo tampoco tengo amigos que hagan claro. eso. Tampoco tengo amigos que tengan un banco, o sea, ni siquiera para Sí, invertir. Es como, a mi padre le decían, Escarón, tengo terrible negocio, un terreno vale $8.000. Y era que el loco decía, ¿qué me venís a romper la pelota? Es como, valga lo claro, felicitaciones. vale gratis y me generás un problema, porque tengo que ir hasta Exacto, Rocha a pues buscarlo. después te voy a pagar la contribución. Claro, entonces mejor no. Yo estoy estamos en ese esquema, digamos, nosotros. Ni siquiera tenemos problemas financieros porque Claro, no tenemos finanzas. claro. Ahora, La, dicho esto, no, la respuesta que hay que dar es por qué pasa eso, ujú, por qué hay gente a que eso está en ese iba. esquema. Mucha gente apuntaba a la irresponsabilidad del Banco Central en la no advertencia. Incluso hay gente que quiere hacer que pague el muerto el Banco Central, que es que paguemos todos la aventura de los que quisieron ser ganaderos y no pudieron. Y ahí hay otra Quiero cosa que aclarar vos que ya lo decías, estamos pagando igual. ya, sí, claro, y la vamos a seguir pagando. Pero vos decías algo, y con esto te dejo para hacer el Sí, ping-pong más rápido, sí, que hay una cuestión que lo que vos decías, que en un mundo financiero, que en un mundo de la especulación financiera, en países que se entregan a ese esquema, parece difícil que un banco central que responde a los intereses de un Estado pueda ponerle coto a algo que le están dando para arriba. Por ejemplo, la gente que puso en la energía renovable, también es cierto que es difícil cuestionarla o decirle vos, pelotudo, ¿cómo vas a poner ahí? ¿No te das cuenta cuando lo único que estuvimos 5 años bombardeando, que era maravilloso, que era una inversión del Uruguay, que era espectacular, que era inagotable, que era la alternativa al petróleo? Entonces, y bueno, y tengo una plata, en vez de ponerla abajo del colchón o ponerla en el plazo fijo, me están diciendo el gobierno, el Estado, las empresas, que esto es una locura, y voy y pongo, o como la vaca, ¿no? El negocio más viejo de la historia, o más, hasta el exacto, eslogan. Entonces también la propia dinámica del capitalismo lleva a que nadie diga nada. exacto. Bueno, yo, mira, sobre eso te puedo decir, el Banco Central sí tiene una responsabilidad en esto, ahora voy a explicar cuál es, pero sobre todo con esto último que decías, quiero que veamos esto. Las estafas que vos decías, o los sectores donde no se pudieron pagar utilidades que de alguna manera no cumplir lo prometido. Bien, Es una estafa energías también, ¿eh? Es renovables, una estafa también, no es un robo, es una sí, estafa.
Energías renovables, con toda la publicidad que ha tenido en el último tiempo. Criptomonedas, con toda la publicidad que ha tenido en el último tiempo. Y vacas, que son un clásico. Y Y la vivienda, otra, y el sector de la vivienda. vivienda, que es un clásico, exactamente. Bien, el patrón común es la credibilidad, ¿no? Porque justamente la especulación depende necesariamente de la credibilidad. No hay una forma en la cual la especulación se dé si no hay credibilidad. Y la credibilidad vos la obtenés de dos formas en simultáneo, que es, por un lado, la promoción, la promoción general, la promoción de agentes del gobierno, la promoción de agentes privados que están todo el tiempo diciéndote esto va bien, esto está bárbaro, este es el negocio de siempre, esto, ¿no? Y la otra es la falta de información, que era algo que vos me preguntabas en la participación anterior que tuvimos sobre este tema, y vos me decías, ¿cómo puede ser que no se diga esto? Y la respuesta es que justamente no se dice por esto. Y en esto, además, hay que entender algo. Hay actores involucrados en esto, o actores que no están involucrados, que la ven venir, que saben de qué se trata y no dicen nada. Y no dicen nada en forma deliberada. Y ahora sí voy a lo que te decía de la responsabilidad del Banco Central. ¿Cuál es la responsabilidad del Banco Central en todo esto? Si vos ves, este negocio funciona en la medida que reciba inversores. O sea, gente que empiece a comprar, ¿no? Que compre acciones, acciones acá, acciones allá, que compre deuda, que le compre deuda con Aprole, que le compre acciones a Conexión Ganadera, ¿no? Ese es el negocio. ¿Cuál es el negocio que compite con esto? No es solamente el plazo fijo del banco, son los bonos de deuda pública, los bonos del Tesoro. ¿Te acordás que yo te decía, los estados venden su deuda, Uruguay vende su deuda? Bien, estos son los principales competidores de este negocio. ¿Por qué? Porque también son especulación. Porque si yo compro, por ejemplo, un bono del Tesoro, yo puedo ir ahora al Banco República, ahora salgo, vamos si querés, yo voy con el coso y te digo, mira, quiero comprar un bono del Tesoro, una letra del Tesoro, que quiere decir que estoy comprando deuda pública. Entonces me va a decir, bueno, perfecto, tengo uno a un año que tiene un 2% de interés. Ah, perfecto, dale, te lo compro. Ese es un negocio. Ahora está al 2%, pero si de repente el día de mañana el Estado está muy necesitado de vender deuda, lo que hace es ofrecerlo al 5%, con lo cual compite con este negocio. Entonces, la responsabilidad del Banco Central, ¿cuál es? Que no ofrece la deuda pública de una forma que le sea rentable o beneficiosa y que compita con esto. ¿Cuál es el problema entonces con esto? Es que en verdad el Banco Central lo que está haciendo es beneficiando la especulación en vez de favoreciendo la compra de su deuda para poder seguir manteniendo el gasto público, ¿no? Porque el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en vivienda que hace el Estado, lo tiene que sostener de alguna manera. Si gasta más de lo que recauda, ese dinero sale de la deuda pública. Eso es lo que vende el Estado. No sé si se entiende o es muy complejo. No, 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 pero entendió. Ya. Entonces, de la forma en que la responsabilidad que tiene en esto es que en vez de dar mejores condiciones para que se compre la deuda o para que la gente ahorre, por ejemplo, en el Banco República, porque el Banco República es un ente estatal, entonces si yo ofrezco mejores tasas de interés en el Banco República y sobre todo si las publicito, yo lo que estoy haciendo es traer gente a que deposite en mi banco, que es el banco del país. Entonces, cuando yo no hago eso, lo que estoy haciendo es dándole cabida a esto, sobre todo cuando yo veo que está en curso. Esa es una pata. Y después la otra es, por supuesto, la prensa y las redes que han fomentado esto a partir de qué? A partir de fomentar este discurso, a partir de darle micrófono, a partir de darle espacio, y las redes a partir de promocionar todo esto. ¿Ah? Vos entrás a YouTube y es una cosa muy casi esquizofrénica. Por un lado hay gente que te está hablando en el mismo segmento en el que te habla de que, por ejemplo, no hay oro en la Reserva Federal, a la misma vez te está hablando de cómo tenés que invertir en oro. Pues si me estás hablando de que no hay oro, de que no se sabe dónde está el oro y de dónde sale el oro que vas a comprar, me estás recomendando a su vez que invierta en oro. No tiene sentido. Bien, la gente
que no tiene información al respecto es el blanco de eso. Y el problema es que a partir de la pandemia, por ejemplo, aplicaciones que venden acciones y toda esta mecánica de invertir en la bolsa se ha disparado. ¿Por qué? Porque ahora tenés una aplicación con la cual entras y pones $10 y entras a participar en el mercado de acciones. Entonces, la bola crece en función de que se difunde. Depende de eso, de la credibilidad. Sí, sí, y si hay un esquema parecido al de un casino, o sea, es como un juego también, ¿no? Hay una especie de ludopatía, ahí entra otro territorio que es el psicológico. Pero yo quería decirte algo también respecto a la economía, ¿no? Si vos vas a las bases de esto, o sea, de un mundo o de un Uruguay que tiene que es tan caro lo productivo, producir riqueza, producir productos, producir ganar ¿no? Insumos, contra el que propicia esto de la especulación. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que pasó acá en mi cooperativa con dos compañeros. Uno le decía, tiene la edad de nosotros, y le decía, mirá, yo capaz que me echan y me van a dar una plata, 1 millón de pesos, y le pregunta a otro compañero qué le parece que tenía que hacer. Y el tipo, en una buena, porque no lo quiere cagar, no es que le está diciendo invertirme en algo que yo sé, le dice, hey, bueno, y comprate las acciones de esa de Conaprole, porque pagan el... Y el otro estaba pensando en comprarse un auto para hacer de Uber, yo qué sé, tipo, Claro. y el consejo de este compañero que tiene más capacidad, digamos, en el mundo de los negocios es esto, es timbiar, no labures. Entonces, Mm. el no laburar ya implicaba, o sea, si el compañero se compra el auto, capaz que le da laburo a dos más para completar el turno, va y se compra una milanesa ahí cuando sale de laburar. Hay una cadena que tiene que ver con la producción, con el trabajo. Va y carga nafta, ¿no? Cambia las cubiertas del auto. Ese esquema está perimido por la cantidad de impuestos, por el peso de lo que genera producir en Uruguay, en contra del otro esquema que también gana terreno. Después que analizamos todo lo que analizamos, también es cierto que gana terreno porque tiene un terreno propicio, ¿no? Para poder desarrollarse. Que es que no tenga Porque es el sentido objetivo del producir. sistema. Claro, porque es el objetivo del sistema. Espero que se entienda. Acá no hay errores políticos. Acá no hay una cuestión de que de repente un economista no vio y de que un economista de repente no pondera estas cosas. Los economistas entienden perfectamente todo esto y lo ponderan. Entonces, lo que ocurre es deliberado. Cuando, por ejemplo, a una persona que va a laburar, que se quiere comprar un auto para laburar en un Uber, le encaja todos los impuestos que le encaja, lo que le está diciendo es, no labures de Sí, sí, esto. o una licencia de taxi, no quiero entrar en el debate del Uber del taxi, ¿no? Por ejemplo, por Este, ejemplo, cuando permite que un prominente empresario del taxi acumule de repente todas las patentes que hay disponibles para taxi, lo que está haciendo es eso, es restringir el acceso a la producción. Es deliberado. es deliberado. Y ¿Tá? además, este debate hay una política, hay algún partido político que vaya en otro sentido. ¿Escuchaste No, este debate en la campaña electoral? Es más, no, hay una política de Estado en el otro sentido, el mantener este esquema exacto, macroeconómico intocable, ¿no? exacto. Ahora, hay algo que tenemos enfrente de la vista y no sabemos ver, porque el asunto es, ¿quién se beneficia de todo esto? No se beneficia el Estado. ¿Quién se beneficia? 2 minutos. La banca, los bancos. Y hay otro que se beneficia de esto indirectamente, que es la Wall Street, la bolsa de valores de Estados Unidos. Porque muchas veces quienes invierten acá invierten en fondos que terminan yendo a Estados Unidos y que compran acciones en empresas estadounidenses, o por ejemplo Uruguay, que tiene su propia deuda pública, compra deuda pública estadounidense. Entonces, ¿quién se beneficia de todo esto? Es muy fácil. La banca, por un lado, porque es la que otorga el crédito, ¿tá? Y la banca y el sistema financiero estadounidense. Entonces, todo esto es deliberado y si vemos quién se beneficia, es muy difícil pensar que todo esto es casual. Todo esto está finamente orquestado.